Vamos a continuar con la maldición que estaba sucediendo hacia la serpiente. Después vemos el juicio hacia la mujer, ahora hacia el hombre, con un componente de maldición. Ahorita vamos a llegar a eso. Es Génesis 3, versículos 17 al 19. También ya estamos justo un mes del aniversario, tanto que se ha estado orando por ello, tan lejano que se veía, y está muy cerca, muy cerca. Nos estaban comentando este lunes pasado que dado que ya la iglesia, gracias a Dios, ha crecido en diferentes lados, pues ya a la hora del acceso van a estar dándonos para ayudar a nuestras hermanas y hermanos de comunión a identificar, y van a darnos unas especies de bases o algo así. Todavía no han dicho muy claramente eso, pero bueno, ya en su momento se les comentará. Tiene sentido, porque si no, a muchos de nosotros no nos conocen en otras iglesias y se puede generar un desorden. Bueno, si ya tienen ahí otra cosa, creo que vale mucho la pena. No sé cómo se sienten hoy. La semana pasada le comentaba a Ramón, yo veía que todos volteaban a ver los climas con coraje, ¿no? Así como que a ver a qué vas a chambear. Y no, pues por más que los miraron, nunca chambearon. El que sí se puso a chambear muchísimo, creo que fue hasta un poquito más pesado de lo que normalmente hubiera sido nuestro hermano Ramón, porque se dieron una serie de factores con los que se fue haciendo. Yo creo que el mensaje de este día, Ramón le va a recordar cómo todo se hace más difícil, después de la maldición. Y sí tuvo una lucha contra los climas con nuestro hermano Jesús también. Muchas gracias a nuestro hermano Jesús, que pues se negó a cobrarnos más allá de las relaciones. Siempre ha sido de mucha ayuda a nuestro hermano. De hecho, él es el que puso los climas en primer lugar, no sé si recuerdan, cuando recién llegamos a este lugar. Bueno, habiendo dicho eso, gracias Ramón, de hecho, por tu servicio. Estamos muy felices hoy por ello. Vamos a la palabra de Dios. Génesis 3, versículos 13 al 19. Vamos a leerlo juntos. Son solo 3 versículos. Si ya lo tienen por ahí a la mano, Génesis 3, versículos 17 al 19. Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, por trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos se producirán, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vamos a ver. Señor, damos gracias porque nos permites haber llevado el tema del mes de la familia, y ahora nos permite regresar a Génesis, donde también encontramos, Señor, tu palabra, y tu palabra que nos confronta, pero también nos alienta. Te damos gracias, Señor, porque también tu palabra apunta, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, quien es pues el remedio para toda esta maldición que vamos a estar realizando en En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, es una de las cosas, aún en este mundo caído, una de las cosas más nobles que tiene el ser humano es cuando le surge un problema, cuando pasa por alguna dificultad, cuando está teniendo un gran dolor por alguna experiencia que tiene, ya sea porque se la provocó él mismo o se la provocaron, pero cuando ve a otra persona transitando por el mismo camino, advertirle a esa persona, ¿sabes qué? Aguas, porque a mí ya me pasó esto y me pasó esto fue una muy mala idea, me fue horrible. Veamos en el mes de la familia que parte del trabajo de los padres es precisamente hacer esa labor con los hijos, decirles, ¿sabes qué? Apégate a la palabra del Señor, no vayas por otros caminos porque te va a ir mal. Evita lo malo y persigue lo bueno. Cuando pensamos en Moisés, que es el autor de Génesis y de todo el Pentateuco, y cuando veíamos este pasaje, yo reflexionaba cómo hay dos componentes que podríamos decir que marcan toda la vida de Moisés. Uno es el sufrimiento y el otro es la muerte. Moisés todavía no nacía y ya Faraón había establecido un decreto para que todos los niños israelitas que nacieran fueran asesinados. Más adelante, cuando él crece y
sabe y recuerda y le hacen saber que su pueblo es el pueblo sometido por Faraón, y ve a uno de su pueblo siendo maltratado por un egipcio, va y asesina a ese egipcio, y por salvar su vida huye de ese lugar 40 años, se exilia de lo que él conocía como su patria. Obviamente, pues todo eso tiene un componente de sufrimiento, dejar atrás todo lo que conocías, es más, donde tenía hasta cierta posición de poder. Y después el Señor lo llama de vuelta y nuevamente lo manda como un heraldo del Señor. Pero por la necedad de Faraón también es un heraldo de sufrimiento y un heraldo de muerte. Cuando hemos visto yo creo que cuando hemos ido a un funeral, o cuando hemos visto los videos de las grandes tragedias que suceden, por ejemplo cuando hubo los terremotos que en México, y vemos esos videos, hay algo que escuchamos de fondo, siempre son los lamentos de las personas del sufrimiento. Imagínense cuando vino el ángel de la muerte, el ángel del Señor, a matar a todos los primogénitos, no solo varones, hombres, sino de las bestias, de los animales. Yo creo que en los siguientes días no se podía ni dormir de escuchar tanto lamento de las madres y las familias egipcias. Como si no bastara eso, apenas saliendo de Egipto, viene el Faraón con sus ejércitos y otra masacre para ellos. Son engullidos por el Mar Rojo. Sufrimiento y muerte. No acaba ahí la cosa. Sale con un pueblo, Moisés. Se estiman, por el libro de Números sabemos que salieron de Egipto más o menos 600,000 hombres mayores de 20 años. Ese censo se hizo porque buscaban saber la cantidad de hombres que estaban dispuestos para la guerra, pero eso no contemplaba ni mujeres, ni ancianos, ni niños. Así que si consideramos esos 600,000 hombres en capacidad de luchar, y vemos y consideramos y agregamos un número imaginario de lo que fue la familia de cada uno de esos hombres, pues podemos establecer que eran más o menos 2 millones de personas las que salieron. Y sin embargo vemos que en esos 40 años en el desierto, salvo 3, si son esos 2 millones, todos fueron muriendo en el desierto. Entonces vean la cantidad de sufrimiento y muerte alrededor de la vida de Moisés. Y veíamos en el mes de la familia, cuando veíamos el pasaje de Deuteronomio 6, que Moisés los instaba a esta nueva generación que no había salido de Egipto, pero que fue surgiendo en el Éxodo, a que no abandonaran al Señor, que tuvieran cuidado. Les advertía: no cometan los errores para que no sufran los horrores que sufrieron sus padres. Y cuando viene aquí el juicio y es narrado por Moisés, pareciera que también ahí saca esos dos componentes, sufrimiento y muerte. Nosotros podemos decir, nosotros ya no estamos en la posición de Adán. Ya el Señor no nos pone a nosotros a prueba de la misma manera que puso a Adán. Nosotros digamos que pudiéramos pensar que ya no podemos cometer los errores de Adán, pero la verdad es que sí podemos cometer una cantidad enorme de errores y nuestra vida es prueba de ello. Y son los mismos componentes que Moisés busca resaltar de este juicio hacia Adán. Pero Moisés no estaba buscando, bueno, que sepan nada más, quiero que conozcan la historia de su pueblo y nada más. Él buscaba más que darnos el chisme de quién fue el que la regó y quién no la regó. Él buscaba darnos una enseñanza práctica, no solo a esta generación de Israel que estaba por entrar a la tierra prometida, sino a nosotros, a las otras generaciones. Y Pablo así lo entendió. Por eso tenemos en Romanos, y lo tiene hasta arriba de su hojita, Romanos 15:4, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. O sea, lo que tenemos registrado en la Biblia no es nada más para que sepamos los nombres de los jueces o los nombres de los reyes, o por qué fulano mató a Mengano, o por qué la situación se dio así, sino que para que nosotros aprendamos de esos errores. Moisés se vuelve como nuestro abuelo, que se sienta un día con su nieto y le dice: mira, hijo mío, no vayas a cometer estos errores que yo cometí, no vayas a cometer estos errores que cometieron otros, ten mucho cuidado. ¿Qué enseñanza entonces quería dejarnos Moisés a las siguientes generaciones? ¿Qué podemos sacar de provecho nosotros del juicio que se está dando ahorita a Adán? Y por eso la meditación de esta tarde se llama las enseñanzas del juicio para las siguientes generaciones, porque todos podemos aprender del error de Adán. Y el primero de ellos es: recuerda poner la palabra de Dios por encima de todo lo demás. Sí, ya sé que está un poco largo. Recuerda poner la palabra de Dios por encima de todo lo demás.
empezando el versículo 17, y no cierre su Biblia porque vamos a andar brincando ahí un poquito en Génesis. Dice el versículo 17, iniciando: el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él. Como ya vimos en el estudio de grupos de amistad, Adán, y la Biblia da testimonio de ello, no fue engañado. Cuando él pecó, no fue engañado. Él pecó a sabiendas. Él sabía exactamente que estaba desobedeciendo al Señor. A mí me llama la atención, busquen un poquito atrás, porque Génesis 3.6, ¿alguien lo puede leer? Génesis 3.6, eso no viene en su bosquejo, pero noten una situación que se da ahí. Génesis 3.6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué le dijo Eva a Adán para convencerlo? No se nos dice que no, le llegó Eva y se lo presentó como vendedor o como vendedora y pues, le tiró la fruta. Yo decía le tiró la fruta y todo. No dice nada, pero en el juicio el Señor dice que sí le dijo algo. Y es interesante porque cuando veíamos Deuteronomio 6, se puso mucho énfasis en una palabra hebrea, el Shema, que significa, como recordamos, escuchar atentamente con el objeto de obedecer. Entonces, aquí Moisés ocupa esa misma palabra. Dice, ¿sabes qué? El Señor habló y tú lo escuchaste. Eva habló y tú lo escuchaste, pero obedeciste a Eva. Nosotros sabemos que el principio de todo pecado es la idolatría. Cuando Eva vio el fruto, se idolatró a sí misma y dijo: yo quiero ser como Dios. Cuando Adán escucha a Eva y decide hacerle caso a Eva por encima de la voz del Señor, estaba idolatrando a Eva en lugar de adorar al Señor. Y ese fue el principio también de su pecado. Entre semanas se mencionaba, algunos les recordó ese tema de Ananías y Zafira en Hechos 5, pero en Hechos 5 no se nos menciona de quién fue la idea. Tal vez podemos decir que por el orden en que se llevó el juicio de Ananías y Zafira, aunque es algo circunstancial, uno llegó antes que el otro, no necesariamente fue un orden establecido por los apóstoles. Pero hay un pasaje donde sí se nos habla de un mal consejo de una mujer hacia su esposo, y es el tema que encontramos en Job 2. Ustedes recuerdan que el Señor le permitió a Satanás afligir a Job, quitándole todas sus propiedades, todos sus siervos, todos sus hijos, su salud, y solamente le dejó a su esposa. Y con todo eso, Job decidió seguir siendo fiel al Señor. Así que viene su esposa y en Job 2, 9 y 10 dice, su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? O sea, ¿aún buscas agradar al Señor después de todo esto? ¿Qué más le dice? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: hablas como habla cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Fíjense qué fácil es pecar. Nada más con lo que contestó Job pudo haber pecado, ya inclusive sin hacer algo más, nada más con hablar. Pero Job superó la prueba que no superó Adán. Job escuchó la voz de su mujer y dijo: la palabra de Dios está primero, yo no voy a maldecir a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Job hubiera escuchado la voz de su mujer estando a pecar? ¿Qué historia tendríamos? Ya no sería algo admirable lo de Job, ya sería como que casi que nuestro día a día. Job superó la prueba de Adán, le puso un alto al consejo pecaminoso de su mujer y tuvo a Dios en primer lugar. Si eso hubiera hecho Adán, otra cosa hubiera sido. Pero la realidad, hermanos, es que no es un asunto de que ay, qué malos consejos dan las mujeres. El mal consejo puede venir de cualquier lado, puede venir en orden inverso, puede ser el varón, el esposo que le insta a pecar a la mujer,
Y precisamente ese es el peor de los consejos, el que nos da nuestro propio corazón. El mal consejo también puede venir de nuestro propio corazón. Y esa es la historia de la humanidad que ha rechazado al Señor. A mí me llama la atención este pasaje de Jeremías, porque pareciera estar dedicado a Israel, pero si lo analizamos, se puede aplicar a cualquier persona que alguna vez haya escuchado acerca del Señor, que ha dicho no. Dice Jeremías 7, aquí está hablando el Señor: esto es lo que les ordené, escuchen mi voz y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, y andarán en todo camino por el que yo los envíe, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Si hoy le preguntamos a la humanidad cómo estamos como sociedad, a veces estamos mejor. Hemos descubierto la cura para él. Mira, vino la pandemia y lo que antes eran 10 años, ahorita en 2 años tuvimos la vacuna. Ahorita tenemos aparatos que hacen esto y hacen lo otro y nos hacen la vida más cómoda. Podríamos decir que la humanidad cree que ha avanzado, pero la palabra de Dios dice: si no me han escuchado a mí, si no andan en mis caminos, están retrocediendo. De hecho, Pablo dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. La humanidad va para atrás, para atrás, para atrás. Ahora, ¿qué se puede hacer aquí? El Salmo 1, el Salmo de David, nos dice esas dos cosas: lo que se debe evitar y lo que se debe buscar. El Salmo 1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, que no está escuchando, que no está obedeciendo el consejo de los impíos, sino que hace en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. No escucha la voz de los impíos, escucha la palabra de Dios. Eso es lo que él escucha, en eso está su deleite. Así que ese es el primer consejo de Moisés: pon la palabra del Señor encima de todo lo demás, hasta tus propios deseos. Si hoy nos analizáramos, si hoy hiciéramos así un ejercicio de autocrítica, ¿qué tanto se vería en mí que escucho la palabra de Dios? Y entendiendo que escuchar implica obedecer, no nomás escucharla y olvidarla. Si hoy hiciéramos eso, diríamos que nosotros sí estamos avanzando, o somos esos que Jeremías dice que vamos para atrás. No estoy diciendo que me contesten, es un ejercicio autocrítico. La verdad es que no me tienen que contestar. Todos sabemos que no hemos andado perfectamente hacia adelante. Todos sabemos que no siempre obedecemos la palabra de Dios. Es más, probablemente ni siquiera la mitad de las veces obedecemos la palabra de Dios. Y por eso fue necesario que Cristo viniera, que alguien más hiciera esa obediencia perfecta, que alguien más efectivamente escuchara la palabra de Dios y la pusiera por obra en todo. Por eso dice Juan 6:38. Aquí está hablando Jesús: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si nosotros nos pusiéramos a pensar de esas preguntas filosóficas que luego el hombre se hace: ¿para qué estoy aquí? Pregúntate: ¿para qué crees que estás aquí en este mundo? Es para hacer, como dijo Jesucristo, para hacer la voluntad del Señor, de mi Padre. Para eso creemos que estamos aquí, o creemos que estamos aquí para ser felices, lograr nuestras metas. Ese es el ejercicio que dice hoy Moisés: pon la palabra de Dios por encima. ¿Quieres que te vaya bien? Como decía en Deuteronomio, como dice aquí Jeremías, lo que les ordeno es para que les vaya bien, no para otra cosa. Obviamente nuestro corazón ansía tanto el pecado que usualmente vamos hacia ese rumbo. El primer consejo de Moisés, las enseñanzas del juicio para las siguientes generaciones. El primero: recuerda poner la palabra de Dios por encima de todo lo demás. El segundo: recuerda que aquí no es el paraíso. Recuerda que aquí no es el paraíso. Dice el versículo 17b al 19a: maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. En Edén yo creo que ni siquiera estábamos limpios, pero entre tanto problema que nos dio más a Ramón esta semana. Imagínense estar allá arriba con esta oración, en lo que se les da una enseñanza. Bien, aquí no es el paraíso. Yo creo que eso le quedó
mismo Adán en cuanto el Señor empezó a decir las palabras. O sea, él le hablaban de espinas. A lo mejor no sabía ni de qué le estaban hablando. En Edén no había nada de eso, espinas y carros. No sabía de qué le estaba hablando. Pronto descubrió qué era. Cuando escuchamos o decimos a veces quejas acerca del estado del mundo y decimos, no, es que ya sabes cómo es, ya sabes cómo somos los mexicanos, o ya sabes cómo es tal gobernante, o tal presidente, o tal presidente municipal. Siempre hay algo que el hombre sabe por dentro que podríamos estar mejor. El hombre sabe que el mal que vemos hoy en día no es normal, no es, sobre todo la muerte. Hace rato hacemos un ejercicio y me tocó el de una persona joven. No es normal que una persona joven muera, no es normal. El hombre sabe que puede estar mejor, pero falla en reconocer, falla en darse cuenta que el problema no está en Dios ni en los gobernantes, está en sí mismo. Y falla en darse cuenta que la solución no está en los gobernantes ni en sí mismo, está en Dios. La solución está en Dios. Adán y pues todos sus descendientes hasta nosotros en estos días sabemos que todo en la creación nos va a recordar ese juicio de Dios. Todo en la creación. Hay de repente un chiste que está en internet. Otro día que despierto y no estoy en camino. Porque, bueno, pues Adán puede decir otro día que despierto y no estoy en Edén. Apenas abría los ojos y se daba cuenta que no estaba en Edén. Ya no estaba bajo la sombra de un árbol, no sé cómo dormía Adán en Edén, pero ya no veía árboles, ya lo que veía era arbustos, espinas, cardos. Cada vez que quisiera comer sabía que se iba a espinar la mano. Cada vez que quisiera sembrar algo, hay gente que luego no quiere tener plantas porque dice, si todas se me mueren. Bueno, sufrió eso una y otra vez porque la tierra ya era adversa, ya no era de que casi que caía la semilla sola y salía un árbol. Aquí ya no era así. Inclusive cada vez que sudara, eso le iba a recordar la maldición del juicio. Y precisamente en nuestros días, pues tenemos esa mayor conciencia. Antes pues éramos ignorantes de lo que pasaba al otro lado del mundo. Ahorita ya sabemos que aquí tenemos una gran sequía. No tenemos que ir a todas las colonias, por noticias sabemos en qué colonias no ha caído agua en días o en semanas. Bueno, que otras pues más o menos ha habido agua. Sabemos que en Monterrey y en el norte ha habido una de lluvias. Sabemos que en Puebla también hasta granizó. Sabemos que en otros lados hay personas muriendo de hambre y en otros lados se come bisteces con láminas de oro encima. Ahora somos más conscientes que antes de esos desastres naturales. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, de hecho es un pasaje que leímos hace ratito, parecía recordar en Romanos ese momento en Edén donde toda la creación cayó bajo maldición. Pero Pablo no decía, pues ya ni modo nos lo ganamos, que eso es cierto, sino Pablo se dirigía hacia una esperanza futura. Es Romanos 8, 20 al 22. Contra su propia voluntad, les puse excelente 20 porque me parece que codifica más. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. La maldición hacia la naturaleza se explica porque toda la creación era generar un hábitat adecuado para el hombre. Eso ya no iba a poder ser. Si no se quería maldecir directamente al hombre, que es lo que se merecía, había que maldecir el contexto del hombre, toda la creación. Todo le recordaría al hombre que había caído, que había desobedecido al Señor. La naturaleza pues fue convertida en maldición hacia el hombre, pero también la naturaleza sería restaurada junto con el hombre cuando él lo fuera. Pero mientras tanto todo el trabajo que hiciera ahí sería afectación para el hombre. Ahora el trabajo se haya vuelto pesado y angustiante. Antes un día en Edén, yo creo que era, si a alguien le preguntan cuál sería tu trabajo soñado, a lo mejor dirían, no, pues una vez vi que en las instalaciones de Google ahí tienen hasta sillones y que cuando te cansas te puedes
y una empresa reconocida mundialmente. Ese sería mi trabajo ideal. Bueno, todos los días en Edén eran así, con las imágenes. Todos los días en Edén eran satisfactorios. Y ahora ya no, ya es angustiante, ya es pesado. Decía el autor de Eclesiastés, siglos después, sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. ¿Cuántas veces del trabajo llegamos y llegamos con el problema del trabajo? Es que va a haber recortes, es que mi jefe la trae conmigo, o es que mis compañeros, o es que ya me comprometí, no estoy ganando nada porque estoy pagando la deuda de no sé qué. Y estamos ya en la noche, ya en un contexto diferente al trabajo y seguimos en el trabajo, o hay que ser más productivos. ¿Cómo le vamos a hacer? Estamos duros, no hay descanso. Eso no pasaba en Edén. Había un descanso perfecto en Edén. Y sin embargo, ese orden hacia el hombre, esa orden hacia el hombre de trabajar, no cambió después de la maldición. Tenía que trabajar en Edén. Tiene que seguir trabajando para Edén. Porque de esa manera va a glorificar a Dios. De esa manera va a tener propósito en su vida. Una persona que no trabaja siente que no sabe para qué está aquí. No se siente con propósito. No sabe para qué está en este mundo. Pero el creyente es una nueva criatura. Sin embargo, sigue trabajando en una naturaleza caída. Hay este traslape en el que el creyente ya es un hijo de Dios, ha pasado a nueva vida, es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, pero sigue desempeñándose alrededor de una naturaleza caída. ¿Cómo debe ver entonces el creyente el trabajo? ¿Lo debe seguir viendo como un castigo del Señor? ¿Lo debe seguir viendo de esa manera? ¿Cómo puede enfrentarse a la maldición que pesa sobre la naturaleza? Bueno, cuando la dificultad del trabajo nos agobie, siempre vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo para cambiar nuestro enfoque. Ustedes saben que una persona que ve un trabajo y le resulta muy desagradable puede ver a otra persona que le encanta ese trabajo. Entonces el problema no es en sí el trabajo, es cómo vemos el trabajo. Y el único que nos ayuda a cambiar esa perspectiva acerca del trabajo es el Espíritu Santo. Dice Colosenses 3:23-24, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Y aquí está el secreto: es a Cristo el Señor a quien sirve. Es lo que nos dice Pablo. Cambien su enfoque. No vean al mundo caído, vean al que verdaderamente servimos. Así que si mi jefe es difícil, si mi jefe la trae conmigo, yo ya no veo a mi jefe, yo veo a Cristo en lo que hago y para él lo hago. O si mis compañeros de trabajo dificultan mi labor, nunca me ayudan, me desprecian, me ofenden, yo veo a Cristo en lo que hago y para él lo hago. Si yo veo que en la oficina ya se miran a todos alrededor porque todos le hacen el barro al jefe y porque están de cierta manera acceden a las cosas a las que los invitan, y el creyente dice: no, es que yo no puedo ir a esos lugares, yo no puedo hacer esas cosas. ¿Sabes qué? Pues tu crecimiento laboral será oscuro. Bueno, él dice: para que veo a Cristo en lo que hago y para él lo hago. Ahora, si lo que a mí no me gusta es mi trabajo, aquí no es un llamado al conformismo, pero es cierto que hay trabajos que pueden no ser nuestro deseo. Sin embargo, es el medio que el Señor nos ha dado en ese momento. Y en ese momento, en lo que tengo otro trabajo, hago bien mi trabajo. Veo a Cristo en lo que hago y para él lo hago. Inclusive si es en el hogar. Muchas veces, lo digo porque hace poquito pensaba en la cantidad de esfuerzo que lleva hacer una comida. Y a veces de verdad hay mujeres que dedican horas a la cocina. Y luego llega el marido y yo soy de esos de que en 5 minutos, o sea, por cuestiones laborales previas, me acostumbré a comer rápido. Entonces imagínense una persona que estuvo pelando zanahorias y rebanándose. Ya lo vimos hace poquito, cuánto tardamos. O sea, para que luego llegue, bueno, ya me voy. Y a veces ni las gracias. De nuevo, veo a Cristo en lo que hago y para él lo hago. Oye, que mis hijos siempre nunca me ayudan en casa, que veo a Cristo en lo que hago para él. Cambiamos el enfoque.
Entonces la maldición del trabajo ya se vuelve una ofrenda de amor para el Señor. Vean ese cambio. Entonces ya no me pesa, a menos que me pese hacer sacrificios para el Señor. O sea, si el sacrificio tiene un componente de dolor, pero se hace con amor y se soporta con amor, y en ese sentido cambia ya nuestra perspectiva. La maldición se convierte en una ofrenda de amor de nuestra parte. Entonces eso demuestra también esa vida nueva en Cristo. Eso también es testimonio para nuestra familia. Así que vamos al punto 3, pero recapitulando las enseñanzas del juicio para las siguientes generaciones. Recuerda poner la palabra de Dios por encima de todo lo demás. Punto 2, recuerda que aquí no es el paraíso. Punto 3, recuerda quién eres ante el Señor. Recuerda quién eres ante el Señor. Versículo 19, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, el polvo volverás. Ahorita vamos a poder verlo, porque en este tiempo de cambio de gobierno ya me ha tocado verlo a mí varias veces. Cuando están los candidatos, todavía como candidatos, pues ahí están. Pero cuando uno de ellos gana, toda su comitiva alrededor y todos los demás alrededor se le inclinan y empiezan a hacer reverencias. Todavía no ocupa el cargo, pero ya empieza la gente alrededor a hacerle reverencias, y que el más guapo y que el más capaz, y hasta se decía hace muchos años que el presidente preguntaba: ¿no qué es la que usted quiera? O sea, era un asunto así de completa pleitesía hacia el gobernante, y no estamos hablando nada más de presidentes, eso en cualquier lugar se da. Pero ¿qué pasa después con ese gobernante? Se empieza a creer ese cuento, y a veces se empieza a creer también de naturaleza divina. Hemos visto, por ejemplo, en la Biblia, Nabucodonosor, Herodes. Más adelante sabemos que en el tiempo de los apóstoles, los Césares, por eso perseguían a la iglesia perseguida, las iglesias perseguidas de Apocalipsis, era por eso se negaban a adorar al César como Dios. En estos días también pasa. Pero no importa si fuiste Julio César, o Alejandro Magno, o Napoleón, el zar no sé cuál de Rusia, el papa no sé cuál otro, todos son polvo y vuelven polvo. Todos vamos a ese polvo. No importa si no lo reconocemos, pero es de las primeras cosas que olvidamos, y a veces la verdad no necesitamos tanto. A veces con un ladrillito nos podemos llegar a marear. A veces sí pasa. El hombre olvida quién es, olvida que es polvo, olvida quién es Dios, olvida que vivimos en el universo de Dios y que Él es el que pone las reglas, Él es el que ha establecido la ley y tenemos una responsabilidad de Él. Lo olvidamos completamente. Hay una película, yo creo que la mayoría la vimos porque fue muy famosa en su tiempo. No voy a entrar en muchos detalles, tiene muchas filosofías, pero el ejemplo que quiero saltar, hablo de la película Matrix. Hay una escena donde todos están conectados de la cabeza con el cable, y cuando les quitaron ese cable, pues caían como costal de papas. Su sustento de vida se acababa. Bueno, de cierta manera vivimos en eso. Es el Espíritu del Señor el que nos tiene con vida. Y cuando el Señor dice: se acabó el 20, pues también caemos, vamos a la desintegración, nos volvemos polvo nuevamente. Dice el salmista en el Salmo 104:29: escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Pero el polvo se le olvida eso. Decía un predicador: al barro se le subió la cabeza al polvo, y ahora dice que le dice al alfarero qué hacer. Y ahí vemos a los que están ahí decretando y atando y desatando, diciendo lo que tiene que hacer el Señor. O sea, se nos olvida que somos polvo y que el Señor hace su voluntad, como aprendió Nabucodonosor sobre el cielo y sobre la tierra. Él nos ve como hormigas. Y ni siquiera somos, yo creo que hasta Nabucodonosor nos hace un favor. Está diciendo que somos polvo. No hay partícula. En los tiempos bíblicos no había partícula más despreciable. Ni siquiera dice son un granito de sal, que pues para algo sirven. De polvo, son polvo. Y se nos olvida. Y en la fuerza de la juventud se olvida más.
Y en el tiempo de ya estar más grandes, pues ya un poquito nos acordamos cuando ya no caminamos tan derechito y cuando ya empezamos a ver borroso, ya cuando empezamos a sufrir algunas cosas en los órganos, ya empezamos a recordar que pues siempre no éramos eternos y que siempre no somos indestructibles. Esta semana, por ejemplo, falleció un primo de él. Él era de esta zona, pero se fue a Monterrey a estudiar una carrera. Y se volvió parte de las estadísticas de los fallecidos por golpe de calor. Se les ocurrió a él y a sus compañeros, pues ya ven que Monterrey, porque conocen Monterrey está rodeado de montañas, que nos vamos a escalar una de esas. Y así fueron. Y les dio el golpe de calor. Ustedes saben que el golpe de calor no siempre mata inmediatamente. A veces la persona llega a ser hospitalizada y pues fallece. Bueno, él tenía 18 años. Una vida por delante. El Señor dijo ya. La muerte es una realidad, si bien no pensamos todos los días en ella, si bien realmente no lo estamos pensando hasta que escuchamos noticias de ese tipo, hasta que alguien a nuestro alrededor recibe esa realidad. No pensamos en ella como debiéramos, pero de nuevo, ese es producto y recordatorio de nuestro pecado, la muerte, la enfermedad, inclusive en el mundo vegetal. Nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos. No importa si nos hacen un funeral como el de la reina Isabel, que acuden presidentes y mandatarios, eso no importa. Fue al polvo, la reina fue al polvo, el rey era al polvo. Esa es de las partículas más insignificantes. El Señor no nos debe nada, nosotros le debemos todo. Por eso el salmista dice: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. ¿Cuán efímero soy? A veces decimos: ya va a ser otra vez octubre, ¿qué fue de este año? ¿Qué hice en este año? El hecho de no pensar en la muerte nos hace desperdiciar la vida de una manera increíble, que cuando nos damos cuenta parece que no hemos hecho nada en todo el año, porque no vivimos con el propósito apuntando hacia el Señor. No vivimos con ese propósito de decir: Señor, aquí está esta ofrenda de vida, de servicio, de logros, de lo que ha sido este año. Por eso es bueno también cuando en los aniversarios se ve una reseña, porque a veces también es posible que se hayamos hecho algo, pero que se nos olvide, y de nueva cuenta vemos la misericordia del Señor obrando otra vez de los miembros de una iglesia. Pero hasta aquí pareciera que estábamos hablando de puras malas noticias. En el punto 3, pareciera que Moisés nada más nos quiere resaltar las malas noticias, porque pues después de todo estamos hablando de juicio. Aquí no estamos hablando ni de consejos, ni de que mira, si le haces así a lo mejor te va bien. Aquí es un juicio. Lo que está dando aquí es un juicio. Así que vámonos al punto 4, porque esto también tiene buenas noticias. El punto 4 es: recuerda las misericordias escondidas entre las espinas. Recuerda las misericordias escondidas entre las espinas. Pablo no se anda por las ramas. Y dice en Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte. Oye, que pequé, muerte. No hay más. La paga del pecado es muerte. Es cuando pensamos eso. Cuando Adán comió, ¿qué merecía realmente? Muerte. Muerte inmediata. Muerte eterna. Eso lo merecía. Un predicador decía, no sé si piensan ustedes de esa manera, pero escuchen lo que dice este predicador: si Dios hoy me quitara mi salud, mis pertenencias, mi familia y me arrojara a un oscuro calabozo por la eternidad, no estaría cometiendo ninguna injusticia contra mí. Si Dios hoy me quitara mi salud, mis pertenencias, mi familia y me arrojara a un oscuro calabozo por la eternidad, no estaría cometiendo ninguna injusticia contra mí. Es más, debería preguntarme: ¿por qué
qué tardó tanto? Lejos, de hecho, noten el silencio de Adán. Él intentó manipular a la mujer que tú me diste, pero cuando ve a Dios emitiendo juicio y se da cuenta que su mentirita no engañó al Señor, que la mujer que tú me diste en manos fue tu culpa, ella no te metió ninguna fruta en la boca, tú la escuchaste a ella cuando me habías escuchado a mí decir que no comieras. Y ya ahí Adán, su silencio es hasta ensordecedor. Ya no dice, ya no puede decir nada. Ya que dice, es más, casi que de escuchar esto, hasta yo creo, no sé, que debió haber sentido cierta alegría en su corazón. Entonces no voy a morir, porque él sabía que eso es lo que merecía. Él sabía que merecía morir en ese momento, decir, bueno, vas a vivir y vas a comer, vas a batallar y vas a sudar, pero vas a seguir con vida, es lo que le está diciendo el Señor. Sabiendo que merecía la muerte inmediata, cualquier otra cosa que le diera el Señor era pura misericordia, pura misericordia. Y es lo que recibimos nosotros cada día. Si pensamos como este predicador, Dios se está tardando en quitarnos todo lo que nos da felicidad en este mundo. Todo. Pero Adán no podía vivir. De hecho, si se pasan a Génesis 5, nada más denle vuelta a la página. Génesis 5, versículo 5. Por favor, quien lo tenga, no es parte de los quejos, pero nada más leer. Adán 5, Génesis 5, 5. ¿5, 5? Sí, por favor. En total, de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. O sea, yo no sé, lo que sí es un misterio es saber cuánto tiempo pasó Adán sin pecar. Pues no fue demasiado. Y obviamente no lo vemos en edades como de hombre, ¿no? De que pues, creció y hasta que era adulto, pues él ya fue formado adulto. Y aún así vivió 930 años. De hecho, si vemos esa, y eventualmente vamos a llegar ahí, si vemos esa narrativa, a él le tocó ver nacer 8 generaciones. Ahí viene diciendo que cuando tuvo un hijo, a los tantos años, tuvo hijos. Y ese hijo, a los tantos años, y ahí vamos contando, vamos haciendo la cuenta. Yo estaba pensando en la hermana Martita precisamente, porque ella es abuela. A ella le ha tocado ver 3 generaciones después de ella. Y ese Adán ve eso, y cómo puede no recordar la misericordia del Señor. Sí, pues uno ve a un abuelo cargando a su nieto y se ve el gusto, el amor, el placer que tiene de hacerlo. Ahora imagínense, hijos, nietos, bisnietos, y ya no sé qué sigue, tataranietos, y no sé, pero hasta 8 generaciones. Adán tuvo eso. Siguió acompañado de Eva. Imagínense, en algún momento el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y crea a Eva. Y el Señor nunca dijo, como castigo adicional, ¿sabes qué? Olvídate, ahora sí te la vas a echar solo. De por sí la naturaleza va a estar contra ti y todavía solo, ¿cómo ves? Sería justo. Y le permite todavía la compañía de Eva, le permite todavía el hacer familia, que era parte de las bendiciones. Todavía le permite eso. Y seguía siendo objeto de la gracia de Dios, como veremos todavía más adelante. Aún la misma muerte se revelaría con el tiempo, no tenía un peso definitivo sobre el hombre. El hombre muere en su carne, pero su alma todavía no está en espera de un juicio. De hecho, Daniel lo mencionaba, Daniel 12, versículo 2. La muerte no es el fin establecido para la humanidad, es lo que nos dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Ahora aquí nos preguntaríamos, a ver, si toda la humanidad pecó en Adán, ¿por qué aquí cuando llegamos a Adán dicen que algunos van a despertar para alguna bendición, cual sea? Ya no digamos la vida eterna. ¿Por qué no todos despiertan para el desprecio eterno? Para revivir, o más bien para sufrir el peso del juicio eterno del Señor. ¿Por qué no pasa eso? Bueno, eso lo vemos más adelante también. Ahí apenas estaba
perfilando y mostrando poco a poco y cada vez más claramente, más nítidamente, el Mesías prometido. Pero ya cuando llega al Nuevo Testamento y ve Pablo y empieza a hablar de él y a darnos más claridad de la que se pudo apreciar, nos explicó todavía mayores misterios. Y en 2 Corintios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Luego hemos escuchado ese concepto de la doble imputación. Nosotros le pasamos a Cristo nuestro pecado, el Señor castiga nuestro pecado en Cristo, Cristo nos pasa la bendición. Esa es la doble imputación. Hace poquito yo creo que si no la vieron no se perdieron de gran cosa, pero hubo una película hace poquito, hicieron otra película de Napoleón. Pero una de las cosas más conocidas de Napoleón es su coronación. Napoleón era un general muy bueno que hizo crecer el imperio francés, y llegado el momento pues es proclamado emperador de ese imperio. Lo que se estilaba en ese momento era que el Papa fuera y coronara al emperador. Así que el plan transcurría normal, pero cuando llega el momento de que se acerque el Papa, se ven por ahí el cojincito, y agarra la corona del cojincito, y a Napoleón le arrebata la corona y se la pone él mismo. La figura del Papa poniendo la corona era establecer: el Señor es el que pone los gobernantes, como hoy va a pasar, bueno, o cuando se sepa quién gana. Pero Napoleón dijo: no, yo hice me corono yo mismo. Pero vean, se hacía una comparación en grupos de amistad. Cuando se mencionaba que parte de la maldición de la creación era el que la tierra generara espinas y cardos, se hacía esa comparativa con la corona de Cristo. Y cómo el ponerse esa corona, el recibir esa corona era en sí mismo un símbolo de cómo cargaba con la maldición nuestro Señor Jesucristo. Y es a lo que vino nuestro Señor, a diferencia de Napoleón. Él dejó que Dios lo coronara con la maldición, porque esa corona no se la pusieron los soldados. El Señor designó a Cristo para que pagara por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, ustedes ya se lo saben. El Señor envió a Cristo para ponerle esa corona de maldición, y que Cristo sufriera precisamente esa maldición completa. Nosotros, ni Adán ni nosotros sufrimos esa maldición completa, gracias a Cristo. Pero va a haber un momento que los que no estén en Cristo sí van a sufrir esa maldición completa. En ese momento sí. Ese momento está a la espera y está cercano. Como ya vimos, puede llegarnos en la juventud, puede llegarnos en la madurez, o ya en una etapa donde tengamos canas y todavía nos queda pelo. Pero va a llegar ese momento. Y cada vez que escuchamos la voz del Señor y decidimos ignorarla, si no hemos creído en Él, estamos haciendo malabares con nuestra vida eterna, con nuestra eternidad. Y de hecho, si bien es cierto que seguimos batallando en este mundo caído, tenemos esa esperanza. Si bien es cierto que nosotros, a pesar de cómo recibimos en el mundo, si todavía lo dejamos peor, como nos recuerda la situación actual del agua, debemos recordar que para el creyente hay una futura esperanza. Debemos tener esa mente de Pablo, que si bien reconoce la maldición del pecado, también tiene su vista fija en Jesucristo y lo que ganó para nosotros. Y por eso Pablo decía, y también lo leímos hace ratito, Pablo en Romanos 8: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Una bendición que no tuvo Adán y nosotros sí tenemos. Cuando el Señor estaba confrontando a Adán, Él se tuvo que dar caída. Nosotros no estamos en la situación de Adán, porque abogado tenemos para condenar. Cuando nosotros callamos y no tenemos más que decir, más que aceptar nuestro pecado, nuestro Señor viene y dice: yo ya lo perdí. Yo me puse esa corona, esa maldición yo me la puse, yo ya la pagué. Y aún el sufrimiento que nos queda a nosotros es insignificante
insignificante comparado con el de Cristo, pero aún ese sufrimiento ni siquiera se compara. O sea, aún si nuestra vida fuera toda de sufrimiento desde que nacemos, ¿cuánto podemos vivir? ¿100 años? ¿120 años? Comparemos eso contra la eternidad. Sería cuando estén, o sea, ¿no les pasa que cuando están sufriendo algo por un objetivo y luego llegan a ese objetivo y ya ni se acuerdan de todo lo que sufrieron? Cuando estamos a veces en la cena de Año Nuevo ya ni nos acordamos de todo lo malo que pasó en el año. Así va a ser cuando estemos de aquel lado, y gracias a Cristo. Ni siquiera porque no sabe cómo sufrí y me gana el cielo porque sufrí mucho. No es cierto. Considero que los sufrimientos de este tipo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos da esta verdad. Y así es como cambió nuestro entendimiento. Así que las enseñanzas del juicio, pues damos gracias a Dios por lo que nos enseña a través de la desobediencia de Adán. Como dice Pablo en Romanos, eso se escribió para enseñarnos a nosotros. Nosotros sabremos si hacemos oídos sordos a la palabra del Señor, si no vamos a poner en práctica lo que el Señor nos dice para nuestro bien, para que nos vaya bien. Pero al final, lo que nos menciona la palabra de Dios es que va a haber un tiempo en que vamos a dar cuenta de todo, y en el que vamos a tener que hacerle como Adán si no tenemos a Cristo. No va a quedar más que quedarnos callados y soportar, pues ahora sí, el peso completo del servicio. Pero gracias a Dios que no tiene que ser así. Tenemos a Cristo que Él pagó todo eso, y a nosotros no nos costó. Por gracia somos salvos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy podemos ver que si bien tú eres un Dios de justicia, un Dios santo, que no, Señor, ignora el pecado, que no puede, Señor, más que aborrecer el pecado, Señor. También, Señor, sabiendo nuestra fragilidad, sabiendo que somos polvo, Señor, has enviado a tu Hijo en rescate por muchos, Señor, como dice la palabra. Da en nosotros ese corazón de gratitud, de entendimiento, Señor. Reconocer que cada día que pasa, Señor, es un día donde nos muestras esa gracia, ese amor, esa provisión, Señor. Y también, Señor, aún cuando nosotros mismos nos metemos en situaciones por desobedecer tu palabra, también, Señor, también estás ahí recibiéndonos en arrepentimiento, recibiéndonos para arreglar, Señor, lo que nosotros echamos a perder, Señor. Pero también buscas a